Nos encontramos una vez más para la lección divina. Hoy vamos a tomar el capítulo 30 del libro de Job y damos por título a esta lección divina La angustia presente. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, lugar de la oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos para que podamos comprender la palabra que hoy nos quieres comunicar. Esta palabra que fue escrita en términos humanos para que nosotros la podamos comprender. Aunque habiendo sido escrita en una época muy remota a la nuestra, en una cultura también muy diferente a la nuestra, a veces sí se nos hace complicado comprenderla. Por eso necesitamos que tú nos ilumines y tú nos vayas guiando en la lectura y comprensión de la palabra de Dios para poderla llevar a la práctica. Confiamos en que tú nos guías en este momento de la lección divina, en esta lectura orante de la palabra de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a hacer el primer paso de la lección divina, la lección, esta lectura atenta de la palabra de Dios. Tomamos el capítulo 30. Nos fijamos en los detalles. Hemos insistido mucho que este primer momento pues es hacer una lectura atenta, tratando de comprender precisamente los detalles que en la literatura bíblica son de mucha importancia. Ahora, en cambio, se ríen de mí, personas más jóvenes que yo, a cuyos padres me habría puesto con los perros de mi rebaño. La fuerza de sus brazos no me servía, carentes como estaban de vigor, resecos por la escasez y la hambruna, andaban royendo por la estepa, sombría y desolada soledad, recogían armuelle entre matorrales y comían raíces de retama. Expulsados de entre los hombres y ahuyentados a gritos como ladrones, moraban en espantosas torrenteras, en oquedades de la tierra y de las rocas, lanzando gritos sobre los matorrales, apretujados bajo los espinos, gente sin honor, incluso sin nombre, expulsada a golpes de país. Ahora, en cambio, me hacen coplas, soy tema de sus habladurías. Se alejan de mí con asco, escupen sin reparo cuando me ven. Ha soltado mi rienda dispuesto a humillarme, y ellos se desenfrenan al verme. A la derecha se alza su prole, ponen trabas a mis pies. Preparan contra mí sus caminos, deshacen mi sendero. Colaboran en mi infortunio, nadie se lo impide. Como por brecha abierta penetran, en remolino como tormenta. Terrores se vuelven contra mí, mi indignidad es arrebatada por el viento. Mi seguridad se disipa como nube. Ahora, en cambio, mi vida se diluye. Me atenazaran días de aflicción. De noche perfora mis huesos, no descansan los que me corroen. Agarra mi ropa con todas sus fuerzas,
Me aprieta como el cuello de mi túnica. Me arroja por el barro, parezco polvo y ceniza. Te pido auxilio y no respondes. Me presento y no te fijas en mí. Te has vuelto cruel conmigo. Me atacas con tu mano poderosa. Me elevas sobre el viento y me haces cabalgar, sacudido a merced del huracán. Bien sé que me devuelves a la muerte, al lugar donde se citan todos los vivientes. Pero no se tiene la mano en la desgracia cuando alguien angustiado pide ayuda. ¿No lloré con quien vivía en apuros? ¿No mostraba piedad por el pobre? Esperaba la dicha, se presentó el fracaso. Aguardaba la luz, llegó la oscuridad. Me hierven las entrañas sin parar, me esperan días de aflicción. Voy caminando sombrío, sin sol, de pie en la asamblea. Pido auxilio, me ha vuelto hermano de chacales. Vivo en compañía de avestruces. La piel que me cubre está ennegrecida, mis huesos consumidos por la fiebre. Mi arpa es instrumento para el duelo. Mi flauta acompaña a plañideros. Palabra de Dios. Vamos a tratar de penetrar en el sentido del texto. La conjunción temporal ahora, con que da inicio a este poema, no solo se contrapone temporalmente al pasado, que se nos narró en el capítulo 22, y que en el verso 2 del capítulo 29, en el verso 2 de ese capítulo 29, se hacía referencia precisamente a ese pasado, sino que va cargado de un contenido que niega y destruye los logros personales descritos en el capítulo previo. Veremos que la dignidad y el arco de Job han acabado devaluados, si no aniquilados. El poema lo dividimos según el siguiente esquema. Los versos 1 al 10, que podemos llamar descripción de la crueldad social sufrida. Del 11 al 19, descripción de la crueldad divina. Del 20 al 25, interpelación directa a su Dios en el tono de las Lamentaciones, del libro de las Lamentaciones. Y del 26 al 31, reflexión final de factura elegiática. En la primera parte, versos 1 al 10, se constata que la dignidad de Job, así como la admiración y el respeto que despertaba entre sus paisanos, se han convertido en burla. La expresión «se ríen de mí» recuerda en contraposición las palabras de 29-24a, donde Job decía, yo les sonreía. Cuando ellos pasaban alguna situación difícil, yo les sonreía. Un agravante de la burla es la edad. Personas más jóvenes que yo, dice Job. El insulto es gravísimo en una sociedad como la israelita, pues indica un menosprecio brutal y sin reservas. En efecto, el perro era considerado un animal asqueroso. Lo podemos ver en Proverbios 26:11. Capaz de alimentarse de cadáveres. Y allí hay varios textos. Éxodo 22:30, primer libro de Reyes 14:11, 16:4, el del capítulo 21, los versos 23 y 24, 22:38,
el segundo libro de los Reyes 9:10, Jeremías 15:3, el Salmo 68:24. Como ven, son una serie de textos, así los pueden leer con más calma, una serie de textos donde se presenta que el perro, un animal asqueroso, es capaz de alimentarse de cadáveres. Y generalmente merodeaba por los aledaños de las ciudades. Salmo 59:7. Entonces, considerar a alguien como un perro suponía el más despreciable de los insultos. Y así lo tenemos también en primer libro de Samuel 17:43, 24:15, segundo libro de Samuel 3:8, 9:8, 16:9, segundo libro de los Reyes 8:13. Entonces, decirle a una persona que era un perro era una ofensa muy, muy grave. Y ahora Job está experimentando el dolor por esa gran ofensa. Los versos 11 al 19 presenta algunos problemas, tales como el uso del singular en un hemistiquio y del plural en el segundo. Por ejemplo, ha soltado mi rienda, dispuesto a humillarme, ahí está en singular, y ellos se desenfrenan al verme. Pero bueno, ahí sí es en consecuencia. Fíjense en el verso 16. Ahora en cambio mi vida se diluye, me atenazarán días de aflicción. De noche, verso 17. De noche perfora mis huesos, o sea, él perfora mis huesos, no descansan ellos los que me corroen. Agarra mi ropa con todas sus fuerzas, me aprieta como el cuello de mi túnica. Entonces, en el mismo estico, en el mismo verso, va usando el singular y el plural. Entonces, de repente no se sabe exactamente si se está refiriendo a una persona en concreto, a Dios, o se está refiriendo a un grupo de personas. Lo mismo, la dificultad de identificar a los personajes en ellos mencionados. ¿Se trata de personajes desconocidos o hay que pensar en los individuos de los versos anteriores? Es importante tener en cuenta que estos versos son una reserva de imágenes que Job utiliza para describir su humillante situación psicofísica. En ningún momento podemos pensar que efectivamente Eloah y sus demoníacas tropas están convirtiendo a Job en un guiñapo humano. Estamos ante un surtido de imágenes que emanan de una ensoñación reflexiva del propio personaje. O sea, como que los sueños de Job son los que ahora se están manifestando. Sin embargo, no podemos tampoco pasar por alto que nos encontramos ante una cruel parodia de las creencias más sagradas e intocables de la piedad yavista, o sea, la fe en Yahvé. Nunca nadie en la literatura religiosa ha estado tan al borde de la blasfemia como Job. Pareciera que va a caer en la blasfemia, pareciera que su reclamo a Dios ya se está volviendo algo blasfemo. El verso 20 inicia la siguiente estrofa, que queda marcada por una serie de recriminaciones y acusaciones que Job dirige directamente a su Dios. Nuestro hombre abandona momentáneamente el monólogo y la ensoñación, o sea, los sueños,
o las ideas que estaría sacando de sus sueños para encararse a Eloah. O sea, como si ya estuviera hablando personalmente, cara a cara, con Dios. Se está preparando así el camino hacia el marco judicial del capítulo 31, que veremos en la siguiente lección divina, en donde se realiza una exculpación ante un hipotético tribunal. O sea, Job se va a justificar frente a un hipotético tribunal. Volvemos la vista al inicio del libro. Recordemos los diálogos que Yahvé tiene con Satán, sobre todo en el capítulo 1, los versos 11 y 12. ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Ves que es justo, etcétera? Sí, pues porque lo has bendecido, pero quítale todas esas y a ver si no reniega de ti. Ve y haz con sus cosas, pero a él no lo toques. Y luego en el capítulo 2, los versos 5 y 6, ¿has visto cómo mi siervo sí es fiel? Y eso que me hiciste que lo pusiera a prueba. Y pues sí, porque no tocaste su propia carne, pero toca su carne y verás si no reniega contra ti. Pues ve y haz lo que quieras, pero no toques su vida. La vida de Job le pertenece a Dios. Y pareciera que ahora Satán puso sin duda su mano encima de Job, como se aprecia en el prólogo. Pero ahora la poderosa mano de Eloah, de Dios, arremete contra su siervo. Yahvé ordenó al Satán respetar la vida de Job, pero ahora es él mismo quien no la respeta. Se diría que Yahvé está rematando con su mano la obra que la mano de Satán dejó inconclusa. El Dios de Job se ha revestido del Satán. A este respecto, resulta curioso el uso del verbo hebreo que está traducido por atacar en el verso 21. Dice, me atacas con tu mano poderosa. El verbo es Satán, que evoca sin duda en el lector el nombre del adversario Satán. O sea, el verbo suena igual y se escribe igual que el sustantivo para referirse a Satanás. ¿Se ha convertido Eloah en el Satán de Job? ¿Cuál es la verdadera naturaleza del Dios de Job? En la última estrofa, del 26 al 31, Job se sume de nuevo en su lacerante ahora. El ensimismamiento se apodera de su ser. Al propio tiempo, reaparece el tono elegiático que va en aumento hasta acabar en pura lamentación. Recuerden, la elegía es el género literario en donde se va describiendo la situación penosa de otra persona y hasta llegar a este otro género literario de la lamentación, donde ya la descripción es en persona propia. El dato proporcionado por el verso 26, dice el verso 26, esperaba la dicha, se presentó el fracaso, aguardaba la luz, llegó la oscuridad. Este dato revela que la vida de Job está marcada por la frustración, resaltada por una relación antitética, dicha, fracaso, luz, oscuridad, en oposición, ¿no? Y entonces, dicha y luz, sinónimos,
están en paralelismo sinonímico, fracaso y oscuridad en paralelismo sinonímico, pero entre dicha y fracaso es un paralelismo antitético, o sea que significan lo contrario, y lo mismo entre luz y oscuridad. El término traducido por dicha, allí en el verso 26, significa genéricamente bien o bueno, aunque esta denotación básica se despliega en un amplio caudal de sinónimos y afines. Otro tanto cabe decir del antónimo mal o malo, traducido aquí por fracaso, de una vasta riqueza significativa. Entonces, la misma terminología pues va como haciendo nos va ayudando a entrar más en la situación tan difícil que está viviendo Job, ¿no? En esa oposición entre lo que fue y lo que ahora está viviendo, entre su conducta anterior irreprochable y la conducta que ahora está, o la manera como se está manifestando que habría sido su conducta, ¿no? Vamos ahora a pasar a la meditación. Una vez más, el texto lo leemos con atención, pero preguntándonos qué nos dice ahora a nosotros este texto. Ahora, en cambio, se ríen de mí personas más jóvenes que yo, a cuyos padres no habría puesto con los perros de mi rebaño. La fuerza de sus brazos no me servía, carentes como estaban de vigor. Resecos por la escasez y la hambruna, andaban royendo por la estepa, sombría y desolada soledad. Recogían armuelle entre matorrales y comían raíces de retama. Expulsados de entre los hombres y ahuyentados a gritos como ladrones, moraban en espantosas torrenteras, en oquedades de la tierra y de las rocas. Lanzando gritos entre los matorrales, apretujados bajo los espinos. Gente sin honor, incluso sin nombre, expulsada a golpes del país. Ahora en cambio me hacen coplas, soy tema de sus habladurías. Se alejan de mí con asco, escupen sin reparo cuando me ven. Ha soltado mi rienda dispuesto a humillarme, y ellos se desenfrenan al verme. A la derecha se alza su prole, ponen trabas a mis pies, preparan contra mí sus caminos, deshacen mi sendero, colaboran en mi infortunio, nadie se lo impide. Como por brecha abierta penetran, en remolino como tormenta. Terrores se vuelven contra mí, mi dignidad es arrebatada como por el viento. Mi seguridad se disipa como nube. Ahora, en cambio, mi vida se diluye. Me atenazarán días de aflicción. De noche perfora mis huesos, no descansan los que me corroen. Agarra mi ropa con todas sus fuerzas, me aprieta como el cuello de mi túnica. Me arroja en el barro, parezco polvo y ceniza. Te pido auxilio y no respondes, me presento y no te fías en mí. Te has vuelto cruel conmigo, me atacas con tu mano poderosa. Me elevas sobre el viento y me haces cabalgar, sacudido a merced del huracán. Bien sé que me devuelves a la muerte,
al lugar donde se citan todos los vivientes. Pero no se tiende la mano en la desgracia cuando alguien angustiado pide ayuda. ¿No lloré con quien vivía en apuros? ¿No mostraba piedad por el pobre? Esperaba la dicha, se presentó el fracaso. Aguardaba la luz, llegó la oscuridad. Me hierven las entrañas sin reparar. Me esperan días de aflicción. Voy caminando sombrío, sin sol. De pie en la asamblea, pido auxilio. Me he vuelto hermano de chacales, vivo en compañía de avestruces. La piel que me cubre está ennegrecida, mis huesos consumidos por la fiebre. Mi arpa es instrumento para duelo, mi flauta acompaña a plañideros. ¿Qué nos dice hoy este texto de la palabra de Dios? La visión que Job tiene de su realidad presente es demasiado negativa. Se ha olvidado completamente de los buenos tiempos y ahora no puede soportar su sufrimiento ni las burlas de los demás. A Dios mismo lo ve como su principal enemigo. Ante esta situación de Job, trata de verte como en un espejo y prueba a descubrir tu actual situación. Hoy vamos a mirar, en la lección divina anterior, tratábamos de hacer una relectura de nuestra historia personal. Hoy vamos a mirar nuestra realidad aquí y ahora, tal como la estamos enfrentando el día de hoy. Y entonces vamos a tratar de identificar cómo o con qué lentes veo mi realidad. Y puede haber dos formas de mirarla. La primera, como se ve Job a sí mismo, resaltando de forma dramática su situación y quedándose únicamente en su situación de dolor y desaveniencia. La segunda forma en que podemos ver nuestra historia o nuestra realidad actual es mirando la propia situación difícil, ¿sí?, pero desde la óptica de Dios, haciendo una interpretación de los acontecimientos actuales a la luz de la fe, experimentando la compañía del Emmanuel, el Dios con nosotros. Este ha sido el camino que nos ha llevado durante esta lección divina en estos días. La contemplatio se ha ido centrando precisamente en un cambio no solo de nuestra vida, sino en cómo estamos mirando a Dios en relación con nosotros. Parecía o decíamos que Job experimenta a Dios revestido de Satán. Parecía que la obra que no concluyó Satán la está concluyendo Dios. ¿Pasará algo semejante con nosotros? Estamos experimentando esta situación y en ella vemos cómo Dios como que se ha olvidado de nosotros, como que se ha cargado su mano contra nosotros, contra mí. ¿De qué manera veo mi historia o este momento presente? Lo veo con la confianza de que en la situación difícil Dios está conmigo y no me deja solo, o siento que Dios sí me ha abandonado. ¿Con cuál manera de mirar tu realidad te identificas más en este momento? Y decía en la lección,
¿cuál es la verdadera naturaleza del Dios de Job? También preguntémonos, ¿cuál es la verdadera naturaleza, al menos la que tengo en la mente y en mi experiencia de vida, de Dios? O sea, ¿quién es Dios en mi vida? ¿Qué imagen tengo de Dios en mi vida? ¿Qué experiencia tengo de Dios en mi vida? Consideremos pues estos aspectos y pasemos ahora a la oratio, la oración con la palabra de Dios. No voy a leer el texto, voy a entrar directamente a hacer una oración, pero te invito a ti que hagas tu oración. Si te ayuda a orar con las palabras que yo voy orando, adelante, porque esto puede ser válido. Pero ojalá te des también tu tiempo de orar a Dios, de hablarle con tus propias palabras. Padre Dios, una vez más estamos delante de ti en el ejercicio de la lección divina, en esta lectura orante de tu palabra. Y frente a este texto que hoy nos has regalado, frente a la situación de Job, te quiero decir que no son pocos los hombres que experimentan que tú les has olvidado, que tú les has cargado la mano. A mí me lo han compartido varias personas. Se han acercado para platicar y decirme que no entienden por qué están pasando por tal situación. Yo tampoco he podido entender el por qué están pasando por esa situación. En algunos momentos me cuesta trabajo desprenderme de la teoría clásica de la retribución, y a veces cuando los escucho estoy pensando, pues, ¿qué habrás hecho para que estés viviendo esto? Por eso hoy te quiero pedir, Padre bueno, que los acompañes en su historia. Acompáñalos en estos momentos en que tú sabes cuánto te necesitan. Pero también hay otro grupo de personas, Padre Dios, que tratamos de descubrirte presente en medio de esas situaciones, aún dolorosas y complejas, no solo de entender, sino de vivir. No somos pocos los que, gracias al encuentro con tu Hijo Jesucristo, hemos podido entender que ya no estamos solos, que tú estás con nosotros en todo momento. Te agradezco por esos momentos en que has compartido nuestra vida en situaciones tan difíciles que sin ti no podemos salir adelante en ellas. Para el primer grupo de personas y para el segundo, te pido que no dejes de acompañarnos. Al segundo grupo, ayúdanos a reafirmar nuestra confianza en que tú estás con nosotros.
Y al primer grupo, ayúdales a experimentar tu presencia. Padre bueno, tú siempre estás con nosotros. Tú jamás te olvidas de nosotros. Por eso necesitamos que nos lo hagas sentir, que nos ayudes a recordar que no tenemos a un Dios cruel, como está describiéndose en estos capítulos del libro de Job, sino que tenemos al Dios que es Abba, es decir, Padre, el Dios de Jesucristo, el Dios que nos ha dado la salvación. Ayúdanos, Padre, a descubrirte en todo momento como el Dios bueno y a sentir tu presencia que nos acompaña y que nos sostiene en esos momentos difíciles. Vamos a pasar ahora a la contemplación. Quiero invitarlos a que una vez más pues volvamos nuestra mirada al Dios bueno, al Dios misericordioso, al Dios que es amor. Este es el Dios que se nos ha revelado en las Escrituras Sagradas, aún en los textos difíciles o de reproche como el que estamos leyendo. Dios no cambia. Dios es el mismo. Dice la carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no nos presentó un rostro en el Antiguo Testamento y un rostro diferente en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Sin embargo, nosotros a veces no lo hemos comprendido de la misma manera. Somos pues muy humanos y necesitamos que nos expliquen las cosas con manzanitas. Y a veces quisiéramos que también la palabra de Dios nos fuera explicando así con manzanitas que Dios es bueno, que Dios cuida de nosotros, que Dios no nos abandona. Sin embargo, la palabra de Dios se ha expresado con, diríamos, manzanas, pero de otra región. La cultura, el ambiente del pueblo de Israel es muy diferente a nuestra cultura y nuestro ambiente. El modo como se expresaron en la antigüedad los escritores sagrados es muy diferente a cómo nos expresamos hoy. Pero también en ese lenguaje del hombre bíblico, Dios les estaba explicando con manzanitas a su pueblo de Israel, y también hoy nos explica así con manzanitas a nosotros, el pueblo de Dios de estos tiempos. Por eso, pues es importante que nos abramos a la comprensión del Dios bueno, aún en los textos que pueden llegar a tener estas expresiones de reproche, de lamentación. Y que entonces, partiendo de esta visión que Dios es bueno y que nos ama, tratemos de mirar nuestra realidad, aun por difícil que pueda ser, bajo la mirada del Dios bueno. Santa Teresa de Ávila tiene un poema muy hermoso. Dice una frase: nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda,
La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Acerquémonos a este Dios. El Dios que no se muda, que no nos abandona, que no cambia. Y más bien, con paciencia, alcancemos al Dios. Y por eso, esta comprensión de Dios, del Dios bueno, y por eso, que nada nos turbe, que nada nos espante. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Pasamos a la acción, es decir, a tratar de llevar el texto a la vida concreta, a la vida cotidiana. Y entonces, ¿cómo expresar en un pequeño propósito este esfuerzo que estaremos haciendo por aplicar en nuestra vida concreta esta palabra de Dios que hoy hemos escuchado, que hemos comprendido, que hemos orado y que hemos contemplado? Piensa en qué propósito o compromiso quieres asumir en este momento. Yo quiero asumir el compromiso de, aunque las cosas se me pongan muy difíciles, no dejar de mirar a mi Abba, que está conmigo en todo momento. A mi Dios, que es Abba, que es Padre. Formula tú tu propio compromiso y esfuérzate por llevarlo a la práctica para que la palabra de Dios pues vaya transformando tu vida. Vamos a concluir nuestra lección divina agradeciendo a Dios este caminar que ha recorrido con nosotros al explicarnos él mismo las Sagradas Escrituras, al ayudarnos a hacer oración a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque una vez más has estado con nosotros en esta lección divina. Una vez más nos has iluminado para poder comprender tu palabra, y una vez más nos alientas para seguir adelante y seguir viviendo, sea cual sea la situación que se nos presenta, pero acompañados por ti. Gracias, Señor, porque has escuchado nuestra oración y sabemos que lo que hoy te hemos orado ha sido un diálogo que sale de nuestro corazón y por eso tú lo recibes con agrado. Gracias, Señor, por caminar con nosotros, por llevarnos de la mano en la lección divina. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos vemos en la próxima lección divina. No dejemos de experimentar. Dios está con nosotros, Dios nos ama y nos acompaña en todo momento.